Hola, mi nombre es Juan Martín Sánchez y hoy les voy a hablar sobre la formación de estados nacionales en América Latina. Primero hay que hablar sobre lo que implica nación. Nación tiene cuatro aspectos fundamentales muy importantes. Soberana. Soberana implica que tiene autonomía política y económica con relación a las demás naciones de todo el continente y del mundo. Imaginada quiere decir que entre su población existe la idea imaginaria de que todos pertenecemos hacia a un mismo país. Este es un sentimiento de nacionalismo que se podría explicar que tienen las personas y que forma parte de lo que implica una nación. Limitado porque no importa lo grande que es el territorio o lo que tan grande puede llegar a ser su población, siempre esta es finita. Y comunidad porque hay un sentimiento de fraternidad entre la población que habita en una misma nación. Anderson define a nación como una comunidad política imaginada como inherente, limitada y soberana. Un grupo que fue muy importante durante este proceso de independencia, como lo vimos en textos de semanas pasadas y en los textos de las semanas actuales, fueron las clases bajas conformadas por los indígenas y los negros. Hay que tener en cuenta que estas clases fueron muy importantes para la economía y que el proceso de independencia les constituyó para ellos un proceso de opresión y maltrato. Hay que tener en cuenta que los criollos tuvieron mucho miedo sobre las sublevaciones que estos podían tener en contra de ellos. Un ejemplo que pone Anderson en su texto es en Venezuela, donde los negros se sublevaron contra los dueños de sus haciendas. Por lo tanto, los criollos y todas estas circunstancias hicieron que rechacen la ley de esclavos. Ahora vamos a hablar sobre los movimientos de independencia nacional. San Martín y Simón Bolívar fueron los pioneros criollos que lideraron estos movimientos de independencia. Por un lado, Simón Bolívar tenía un criterio un poco negativo sobre los indígenas, sobre los negros, y tenía sus opiniones e ideas en contra de ellos. A pesar de esto, fomentó e implementó leyes a favor de los mismos. Por otro lado, San Martín tenía una visión más amplia y consideraba que los indígenas iban a algún día llegar a ser parte y considerados como ciudadanos de Perú. Estas personas fueron los líderes de los movimientos independistas en casi toda Latinoamérica. Ahora vamos a hablar sobre uno de los grupos más importantes en el movimiento de independencia y en la formación de los estados nacionales en América Latina. Primero, históricamente, los criollos estuvieron molestos por la implementación de las reformas borbónicas, en donde se les imponía una serie más de impuestos y se les quitaba el poder que poco a poco habían adquirido durante estos años. Hay que tener en cuenta que la gente les consideraba menos por el hecho de haber nacido y estar viviendo en América Latina, y se les consideraba que su sangre estaba manchada solo por el hecho de estar en América. A pesar de ese prejuicio, ellos eran una de la élite dentro del continente, por lo tanto tenían conflicto con las clases bajas y las peninsulares. Hay que tener en cuenta que eran económicamente sometidos en cuanto al pago de tributos y al pago de impuestos, como se los conoce ahora a los españoles. Pero ellos tenían el poder político, militar y cultural. Es decir, ellos controlaban cómo funcionaba el Estado en un aspecto más social que económico, que fue por eso lo que les provocó liberarse. Algo que es importante mencionar para entender cómo los criollos le eran hechos de menos por parte de los españoles era que los franciscanos portugueses creían que a pesar de que ellos eran hijos de padres blancos, al ser amamantados por una india en su niñez, su sangre estaba contaminada y por lo tanto eran menos que los demás. Otro de los aspectos más importantes de la formación de los estados nacionales en Latinoamérica fue el periódico. Este nació y se expandió y tuvo sus inicios en Estados Unidos alrededor del siglo XVIII y fue considerado un capitalismo impreso. Esto sirvió para que la gente pueda conocer lo que estaba sucediendo en territorio y las naciones se integren. En pluralidad se refiere a que todas las naciones podían conocer lo que sucedía en los diferentes movimientos de independencia. Hay que tener en cuenta que el periódico era una forma de poder expresar la realidad de lo que estaba pasando e incluso servía como motivación para los demás países donde todo se integró en naciones y podían saber lo que sucedía. En conclusión, podríamos decir que los criollos tomaron un papel determinante para la formación de estos estados latinoamericanos por el hecho de que ellos fueron los que quisieron romper esta caja, estas cadenas absolutistas y centralistas que les estaban dominando desde el continente europeo. Ellos fueron los más motivados para poder independizarse y salir de estas barreras. Obviamente en muchos casos fue por intereses propios, pero lo hicieron con unidad también de una comunidad imaginada integrada por una Latinoamérica unida como fue en un principio el sueño de Simón Bolívar de crear la Gran Colombia, teniendo el ejemplo de lo que sucedía en Estados Unidos, donde las 13 colonias se independizaron de manera más rápida en comparación con América Latina.
Pero eso no quiere decir que uno sea mejor o peor, sino que las cosas y circunstancias históricas fueron diferentes. Personalmente considero que la independencia como acontecimiento histórico de Latinoamérica es un acontecimiento muy importante y que debe ser analizado y estudiado en contexto teniendo en cuenta todas las clases sociales y ampliar nuestra visión de salir de todo lo que nos contaron cuando estábamos en la escuela o en el colegio, donde pensábamos que todo se dio de una manera más sistemática y entender cómo este proceso se dio de manera orgánica y cómo las diferentes revoluciones, incluso sociales, se fueron dando a la mano con esta. Esa es la bibliografía utilizada para la relación de este video. Muchas gracias.